Hola, bienvenidos a este curso de programación básica con C Sharp. En este curso estaremos aprendiendo los temas básicos de la programación implementando el lenguaje de programación C Sharp. Para ello, en vez de instalar cualquier aplicación que nos permita correr aplicaciones de consola utilizando C Sharp, vamos a utilizar Replit, que es una página web en la cual podemos ejecutar proyectos de diferentes lenguajes de programación. Para ello, vamos a ir a replit.com y nos vamos a loguear en caso de que ya tengan cuenta. En caso de que no, van a dar a sign up y pueden loguearse con su cuenta de Google. Ahora, estando aquí, vamos a darle en Create Rep y de aquí vamos a buscar el template que sea de C Sharp, Replit, porque hay dos, el mono y el normal. Vamos a agarrar el normal y aquí le vamos a poner curso y vamos a crear un Replit. Esto de aquí nos va a crear un entorno de ejecución para poder correr código de C Sharp. Ahora, ¿qué es la programación? La programación es básicamente dar instrucciones a una computadora para que realice tareas específicas. Es como darles recetas a un chef. Al chef, si le damos las recetas y los pasos a seguir, pues nos va a dar un resultado, que en este caso es un platillo. Lo mismo pasa aquí en la computadora. Nosotros le estamos dando a través de un lenguaje instrucciones que tiene que realizar. En programación existen muchos lenguajes, así como en la vida real, como está el español, el inglés. En programación tenemos diferentes lenguajes como Python, Java, JavaScript y en este caso C Sharp. Los lenguajes de programación son como los idiomas que usamos para comunicarnos, pero esta vez con la computadora. Algunos ejemplos de la programación en nuestra vida diaria es enviar mensajes a través de aplicaciones de chat como WhatsApp, navegar por internet y controlar electrodomésticos inteligentes. Y otro caso también es la robótica. Con todo esto, nosotros con el lenguaje de programación podemos dar instrucciones para realizar esas diferentes actividades. Y ahora, ¿por qué deberíamos aprender programación? Bueno, hay muchas razones por las cuales debemos aprender programación, pero aquí hay unas tres que son muy importantes. La creatividad. En base a la programación, tu creatividad se puede mejorar exponencialmente y puedes ser capaz de crear tus propias aplicaciones y juegos. Solución de problemas. Puedes encontrar formas más eficientes de resolver desafíos. Y empleabilidad. Habilidades en programación son muy demandadas en el mercado laboral y tienen sueldos exorbitantes. ¿Ok? Ahora sí, vamos a comenzar con el código. Primero comenzamos analizando este código que nos dio Replit de forma automática al crear este proyecto. La primera línea que tenemos aquí, de Using System, aquí nos dice que estamos importando, bueno, Using nos sirve para importar una funcionalidad de espacios de nombres, que en este caso es System. Los espacios de nombres son contenedores para agrupar y organizar diferentes clases y funciones en C Sharp. Y en este caso estamos importando funcionalidades básicas proporcionadas por el lenguaje de espacio de nombres llamado System. Ahora, ¿qué significa en realidad todo esto? Using sirve para importar archivos o librerías de otros lados. Y System, por así decirlo, es una librería que contiene mucho código de C Sharp que queremos reutilizar en nuestro código de aquí. La siguiente línea que tenemos class program. En esta parte estamos declarando la clase llamada program. En programación orientada a objetos, una clase es un plano o una plantilla para crear objetos. En este caso, program es una clase principal que contendrá nuestro método principal. En sí, esta es la clase principal de nuestro programa. Y un objeto es una entidad que combina datos, llamados propiedades o atributos, y comportamientos, llamados métodos, en una sola unidad. Los objetos son la forma en la que los programadores modelan y manipulan conceptos del mundo real en sus programas. Por ejemplo, si queremos representar un perro en programación, tenemos que crear una clase que defina sus atributos como raza, tamaño, color, género y sus acciones como ladrar, comer y dormir. En un futuro más adelante veremos bien objetos y clases. Y como pueden ver, tenemos llavecitas de apertura y de cierre, que son bloques de código. Quiere decir que lo que está dentro de esto, dos llavecitas pertenecen a la clase program, todo este código de aquí. Ahora, aquí en la línea 4 llegamos al corazón de nuestro programa, el método main. Este es el punto de entrada de nuestra aplicación. Cuando ejecutamos un programa en C Sharp, el sistema comenzará a ejecutar el código de este método. Está definido como public static void, lo que significa que es público,
que es estático. Esto significa que puede ser llamado sin crear una instancia de una clase. Luego veremos qué es eso. Y no devuelve ningún valor, en este caso void. Toma un argumento string args que permite pasar argumentos desde la línea de comandos al programa. Y finalmente estamos utilizando console.writeLine hello world para imprimir el texto hello world en consola. Console es una clase del espacio de nombre system. O sea, esta función viene de otra librería que proporciona métodos para interactuar con la entrada y salida de la consola. Y WriteLine es uno de esos métodos y se utiliza para imprimir una línea de texto en la consola. Vamos a ejecutarlo. Y aquí a la derecha se está ejecutando nuestro programa y aparecerá el resultado que estamos buscando. Y listo. Como es la primera ejecución, puede tardar un rato en ejecutarse, pero aquí ya tenemos el resultado, hello world. Si yo cambio aquí a hello world, en vez de hello world pongo hello code y lo ejecuto, ahora aquí me aparece este otro resultado. Y esto fue todo por esta primera parte. Ahora continuaremos con las variables y tipos de datos en C#. Una variable es una palabra clave definida por el usuario que puede guardar cualquier valor, como valores numéricos, textos, fechas, etc. Cada variable tiene un nombre único que te permite acceder y manipular el valor almacenado en ella. Aquí hay algunas cosas o características clave de las variables. Las variables tienen un nombre, cada nombre que la identifica de manera única en el programa. Este nombre se utiliza para acceder y manipular el valor almacenado en ella. Tipo de dato. Cada variable tiene un tipo de dato asociado que define qué tipo de información puede almacenar. Los tipos de datos pueden ser enteros, decimales, caracteres, booleanos, textos, etc. Valor. El valor es la información real almacenada en la variable. Y dependiendo del tipo de dato de la variable, puede ser modificado o no. Declaración. Antes de usar una variable, debes declararla. Declaración de una variable se realiza indicando su tipo de dato, su nombre y luego la asignación. La asignación es después de declarar la variable, puedes asignarle un valor utilizando el operador de asignación, que es el signo igual. Y esto coloca el valor deseado en el espacio de memoria. Y al final tenemos la manipulación, que puedes realizar operaciones y manipulaciones con las variables, como realizar cálculos matemáticos, concatenar cadenas de texto, cambiar valores booleanos, etc. Aquí vamos a empezar con las variables numéricas. Voy a borrar este código de aquí. Y aquí voy a poner un comentario. Los comentarios son porciones de código que nuestro lenguaje de programación ignora para la ejecución, pero a nosotros nos sirven para documentar qué hace el código que vamos a hacer o que vamos a escribir. Claro, en este caso voy a poner declaración de variables numéricas. Y aquí voy a poner un int entero igual a 10. Y aquí tenemos nuestra primera variable. Aquí estamos definiendo el tipo de dato, que en este caso es int, que se refiere a un entero, un número que está entre el 0 hasta el infinito sin decimales. Y el nombre de la variable que yo le puse es entero. Aquí literalmente le podemos poner cualquier cosa que no sea una palabra reservada. ¿Qué es una palabra reservada? Por ejemplo, int es una palabra reservada, public es una palabra reservada, static es una palabra reservada. Son palabras que ya utiliza el código para sus propias funciones, librerías, etc. En este caso lo voy a dejar entero. Y aquí estamos asignándole que entero vale 10. Ahorita vamos a comprobar que realmente entero vale 10. Pero aparte de los int, hay otros dos tipos de datos numéricos aparte de ese. Está el double, que en este caso esta variable le voy a llamar decimales. Esto quiere decir que es una variable, este tipo de datos se te permite agregar números con decimales, por ejemplo 10.22. Ahora, si están viendo, la estructura que sigue el código es la siguiente. Estamos haciendo dentro de las llavecitas un bloque de código en el cual cuando ejecutemos la función main, que es lo que se ejecuta al hacerle clic aquí, ejecuta todo este código de aquí. Ahorita lo único que estamos haciendo es variables, no estamos ejecutando como tal acciones. Y si ven, al final de cada línea
lleva un punto y coma. Esto nos ayuda a separar cada línea de código y evitar problemas de que se correlacionen línea con línea que no deberían tener una relación. Y con eso definimos el cierre de una línea de código. Y por último, tenemos la tipo de variable float o float, que es un flotante, que básicamente es también un número que te permite agregar decimales, por ejemplo 10.23, pero al final tienes que agregar una f para declarar que es de tipo flotante. Ahora lo que vamos a hacer es imprimir las variables numéricas. Entonces voy a poner un console.writeLine en donde voy a poner entero. Ahora si doy control C y control V, me va a copiar y pegar la línea de código. Y aquí yo voy a poner decimales y flotante. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Voy a ejecutar el código. Y listo. Si ven, aquí en consola me imprimió 10, me imprimió 10.22 y me imprimió 10.23. En vez de imprimirme la palabra entero, que es lo que yo le puse aquí, me imprimió el valor que yo estoy almacenando en entero. Algún tip que les pueda ayudar para entender mejor las variables es que se leen de derecha a izquierda. Tengo mi número 10 y este número 10 lo estoy guardando en mi variable llamada entero, que es de tipo entero o de tipo int. Ahora vamos a ver otro tipo de variables. Aquí voy a poner declaración de variables de texto. Y aquí vamos a ver un nuevo tipo de dato, que en este caso es string, que se refiere a cadenas de texto. Entonces le voy a poner aquí texto y esto va a ser igual a... Ahora, un texto no se puede poner solamente escribiendo la palabra. Aquí, para definir un texto, tiene que ser entre comillas. Y le voy a poner hola mundo. Y su punto y coma. Si yo no pongo el punto y coma, si ven aquí hasta aquí me marca un error en rojo de que algo está mal. Y si ejecuto el código sin el punto y coma, me va a decir que hay un error en el código. Ahora, yo tengo mi texto. Lo mismo. Tenemos mi cadena de texto llamada hola mundo. La guardo en mi variable llamada texto, que es de tipo string. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo, en vez de un texto, entre comillas, le pongo un número? Pues aquí me va a marcar un error. Y me dice que no puede convertir del tipo int al tipo string. Entonces si yo quiero guardar una cadena de texto con un número, lo tendría que poner entre comillas. Voy a regresar a hola mundo. Y vamos a imprimirlo. Copio esta línea y aquí voy a poner texto. Y lo voy a ejecutar. Y si ven aquí, me imprimió los números que ya tenía arriba. Y en vez de imprimirme la palabra texto, me imprimió hola mundo, que es el valor almacenado en esa variable. Y por último, tenemos las variables de tipo booleano. Hay muchos más tipos de datos, pero aquí vamos a ver estos nada más. Para hacer una variable booleana, el tipo de dato es bool. Y en este caso se va a llamar estado igual a. Y aquí vamos a usar dos palabras reservadas, que son los únicos dos valores que puede tener una variable de tipo booleano. En este caso es true y false. Eso quiere decir que esta variable solo puede ser verdadero o falso. Y esto nos sirve para hacer comparaciones y tomar decisiones más adelante en el código. Entonces voy a imprimir en consola estado. Y ahora, una variable le puedo reasignar el valor más adelante en el código. Por eso se llama variable. Porque este valor de aquí va a estar constantemente cambiando su valor. Entonces yo aquí puedo poner que después de ese console.writeLine, estado sea igual a false. Y voy a poner y pegar de nuevo el console.writeLine aquí con la variable estado. Si lo doy a ejecutar, aquí podemos observar que estado principalmente valía true y luego cambié su estado, su valor, a false más adelante. Si yo aquí le pongo bool de nuevo, me va a marcar un error, porque como les mencionaba antes, estado o el nombre de cada variable tiene que ser único, no puede estar repitiendo el mismo nombre en otras variables.
Y si hago esto es como declarar una nueva variable en vez de reasignarle el valor a la variable que ya estaba aquí. Entonces le voy a quitar aquí el bool. Aparte de esto, imaginemos que todavía no tenemos el valor inicial de nuestra variable. Entonces aquí yo voy a poner declaración de variable sin iniciar. Aquí yo puedo poner string sin iniciar y punto y coma, y esto está correcto. Quiere decir que el valor no tiene valor todavía porque yo todavía no sé qué valor quiero asignarle. Entonces, más adelante del código, si yo digo, quiero asignarle este valor sin iniciar, igual a iniciando variable. Recordemos, como es un string, pues le voy a pasar una cadena de texto. Voy a poner punto y coma. Como aquí más adelante en el código yo supe qué valor quiero que tenga, pues le voy a poner sin iniciar igual a este de aquí y voy a poner un console log. Voy a ejecutar el código. Y listo. Aquí si vemos sin iniciar está sin ningún valor. Más adelante le asignamos el valor y me dice iniciando variable. Si yo no le asigno ningún solo valor y ejecuto el código, aquí mismo me está marcando que hay un error porque dice que no está asignada la variable local. Entonces, lo más probable es que a la consola me salga un error. Y efectivamente, si ven, aquí no pudo ejecutar el código porque dice que hubo un error al construir la aplicación. Entonces, tenemos que asignarle siempre un valor a las variables. Y sería todo esto de parte de la segunda sección. Más adelante vamos a ver operadores matemáticos. Muy bien, en esta sección vamos a ver los operadores matemáticos en C#. Estos operadores matemáticos nos permiten realizar cálculos y manipulaciones numéricas en nuestros programas. Para ello, voy a borrar todo esto de aquí. Y voy a declarar tres variables, que se va a llamar num1, que va a ser igual a 30. Va a ser num2 y num3. Que en este caso num2, en vez de valer 30, va a valer 20. Y aquí vamos a aplicar el primer operador matemático, que va a ser la suma. Voy a poner que num3 va a ser igual a num1 más num2. Aquí a las variables no solo le puedo pasar números, sino le puedo pasar otras variables que sean del mismo tipo de dato. Por ejemplo, en este caso estas son int. Entonces si yo le paso otro int aquí, si me permite y no me da errores. Y num3 va a guardar el valor de la suma de num1 más num2. Vamos a hacer un console.writeLine de num3 para ver qué es lo que pasa. Le voy a dar a ejecutar. Y bueno, me va a dar error porque me olvidé poner un punto y coma. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando no pongo el punto y coma. Y voilà, me dio un error de que la construcción falló y que tengo que arreglar mis errores. Voy a ponerle el punto y coma ahora sí. Voy a ejecutar el código. Y listo. Aquí vemos el resultado que es 50, ya que 30 más 20 da 50. Y eso es lo que guardamos nosotros en num3. Aquí voy a poner un comentario que diga operador de suma con números. Ahora, este mismo operador lo puedo utilizar para concatenar textos. Entonces voy a poner concatenación de cadenas de texto. Y aquí va a ser una variable llamada hola, que va a ser igual a hola. Y otra variable llamada mundo, que efectivamente va a decir mundo. Y aquí voy a copiar este console.writeLine, lo voy a poner aquí. Y aquí yo le voy a decir que quiero que concatene hola más mundo. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Y aquí podemos ver el resultado, que dice hola mundo, pero si notan está pegado. Aquí la programación tenemos que ser muy específico con lo que queremos. Entonces la solución es ponerle aquí un string, bueno, un espacio vacío para que ya lo separe. O podemos concatenar un string directamente aquí adentro con el signo más. Pongo otra vez comillas y le voy a poner un espacio vacío. Voy a volver a ejecutar
y listo. Y aquí podemos observar que dice hola, espacio, mundo. Y si notaron, aquí yo no hice una tercera variable para hacer la suma. Simple y sencillamente coloqué el operador matemático en el console writeline y eso me unió estas cadenas de texto. Lo siguiente que vamos a ver es el operador resta. Y este es muy sencillo. Vamos a hacer un console.writeline. De hecho voy a copiar este de aquí arriba y lo voy a pegar aquí. Y básicamente nos vamos a hacer num1 menos num2. Vamos a hacer de una vez los demás operadores. Voy a copiar esto de aquí. Y de resta sigue multiplicación. De multiplicación sigue división. Y por último tenemos el de módulo. Y aquí para representar la multiplicación usamos un asterisco. Para representar la división usamos una diagonal. Y el módulo utilizamos porcentaje. Este de módulo es que se refiere al residuo que queda cuando haces una división. Voy a ejecutar el código y vamos a comprobar los valores. Primero el de resta, 30 menos 20 igual a 10. El de multiplicación, 30 por 20 son 600. El de división, 30 menos 20, 30 entre 20, perdón, es igual a 1. Y el de módulo es 10. O sea, en una división el residuo fue 10. Eso quiere, vamos a ver con el de residuo. Vamos a quedarnos con este último. Si yo pongo aquí, por ejemplo, 4 y 2 y le doy a ejecutar, aquí podemos observar que el residuo fue 0. En una división entre 4 y entre 2, el resultado es 100% exacto, que es 2. Entonces, por ende, no quedó ni un solo residuo. En cambio, por ejemplo, si pongo de nuevo el de 30 entre 20 y lo doy a ejecutar, aquí podemos ver que da 10, que es el residuo que quedó en la división. Y por cierto, aquí da 1, pero en realidad debería ser 1.5. ¿Por qué está pasando eso? Porque al final del día estos dos son int y no podemos, y el resultado que van a dar va a ser un int, un entero. Entonces si queremos que den un double, lo vamos a cambiar a double y también este de aquí. Vamos a ejecutar y ahora sí obtenemos el verdadero resultado, que es 1.5. Entonces por eso es importante especificar bien qué tipo de dato es el que queremos utilizar. Puede que solo queramos números enteros o puede que queramos números dobles o double para poder ser más exactos o con cuestión de las decimales. Ahora, lo siguiente que veremos va a ser operadores de comparación y estructuras condicionales. Voy a borrar todo esto de aquí. En esta sección vamos a sumergirnos en el mundo de la toma de decisiones en la programación. Veremos cómo comparar valores y usar estructuras condicionales para ejecutar diferentes bloques de código según ciertas condiciones. Para ello, vamos a ver primero los operadores de comparación. Voy a hacer aquí dos variables de tipo int, llamada num1 igual a 2 y int num2 igual a 3. Aquí ha faltado el punto y coma. Y vamos a hacer varios console writeline, en particular para definir cuáles son los operadores para comparar en C#. Voy a poner console.writeline y aquí voy a poner num1 doble igual a num2. Ahora, ¿qué significa este doble igual? Como aquí nosotros podemos observar, un solo igual sirve para asignar un valor. En este caso asignamos el número 3 a la variable num2. Pero dos iguales lo que hacen es comparar si son iguales o no. Aquí voy a poner el comentario. Voy a poner comparar si son iguales. Entonces yo estoy diciendo que si num1 es igual a num2 y este de aquí regresa un booleano. Este de aquí regresa si es true o false. Aquí vamos a ejecutarlo y efectivamente aquí vemos el resultado. Num1 no es igual a num2, por eso arrojó un falso. Quiere decir que el 2 no es igual al número 3. Eso es algo obvio que nosotros conocemos, pero en cuestión de variables, pues el cambio de valores es dinámico. Entonces, últimamente puede cambiar este valor y puede que en algún momento de la ejecución del código
esto de aquí regresa verdadero. Por ejemplo, ahora si yo le pongo 3 y le doy run, ahora el resultado me arrojó true, porque 3 es igual a 3. Y así vamos a ir viendo los diferentes operadores que hay para comparar. Ahora voy a poner todos los operadores de comparación que tenemos para así optimizar tiempo y los vamos analizando uno por uno. Lista. Aquí tenemos los diferentes operadores para comparación. Vamos a ir checando uno por uno. El doble igual, ya sabemos que sirve para saber si son iguales. Ahora, si ponemos un signo de admiración y un igual, lo que estamos haciendo aquí es comparar si son diferentes. Si num1 es diferente de num2. Voy a regresar este valor aquí. Entonces, quiere decir que si el número 2 es diferente al número 3, esto va a regresar un verdadero. Si número 1 no es diferente del número 2, esto va a regresar un falso. Aquí comparamos si número 1 es menor que número 2. Para eso tenemos este signo de aquí, que es el menor que. El siguiente operador que tenemos es que si num1 es mayor que num2, por eso tenemos el operador de mayor que. Y por último tenemos el operador menor o igual, que dice que si num1 es menor o igual que num2. Y por último está el mayor o igual, que dice que si num1 es mayor o igual que num2. Entonces voy a ejecutar el código. Y aquí, como podemos observar, recordemos que este num1 vale 2 y num2 vale 3. 2 es igual a 3, no. Entonces arroja falso. 2 es diferente de 3, sí. Entonces arroja un verdadero. 2 es menor que 3, sí. Entonces arroja un verdadero. 2 es mayor que 3, no. Entonces arroja un falso. 2 es menor o igual que 3, sí, es menor. Entonces regresa un verdadero. 2 es mayor o igual a 3, no. Entonces arroja un falso. Entonces, esos son los diferentes operadores que tenemos. Y para utilizarlos dentro de nuestro código, vamos a usar condicionales. Y también podemos usar ciclos, pero eso lo vamos a ver más adelante. Una condicional es decirle al código que si algo es verdadero o falso, ejecute otra porción de código. Si no, ejecute otra porción de código. Es como, por ejemplo, cuando pedimos permiso para salir y nos dicen: si no está lloviendo, puedes salir. Si está lloviendo, te quedas en casa. Es algo así por el estilo. Y por eso utilizamos la palabra reservada if, que significa sí en inglés, en cuestión de pregunta. Y aquí lo puedo poner: si num1 es igual a num2, ejecuta el siguiente código. Voy a abrir llavecitas. Y voy a poner un console writeline. Voy a poner esto aquí. Y aquí dentro de los paréntesis voy a poner entre comillas num1 es igual a num2. Y aquí voy a poner un else if. Ahora, aquí hay algo bien curioso en la programación, que es la forma en la que acomodamos llavecitas. Hay quienes les gusta acomodarlas así y hay quienes les gusta tenerlas así. Yo en lo personal prefiero de esta manera, pero vamos a hacerlo de la otra manera nomás por cambiar un poco. Voy a ponerle aquí un comentario que diga: si num1 es igual a num2, imprime en consola. Y voy a copiar esto de aquí y voy a poner esto de aquí. Ahora, ¿qué pasa si no son iguales? Pero yo quiero aparte hacer otra condicional. Entonces voy a poner aquí un else if. Y aquí yo puedo poner que num1 sea mayor a num2. Voy a abrir llavecitas. Y aquí else se escribe así. Voy a poner este de aquí. Voy a poner num1 es mayor a num2. Y voy a poner este comentario aquí. ¿Y qué pasa si no se cumple ninguna de estas dos condiciones? Pues quiero que pongas un default, que es nada más poner el else. Y aquí, por default, yo voy a decir que si no es igual ni es mayor, quiere decir que es menor a num2.
Voy a poner esto aquí. Y si no se cumple ninguna condición, imprime en consola que num1 es menor a num2. Y vamos a ejecutar este código. Y voilà. Aquí podemos ver que el resultado final dice que num1 es menor a num2. Ya que, si recordamos, aquí vale 2 y aquí vale 3. Entonces, el código lo que hace es lo siguiente. Si 2 es igual a 3, imprime esto. Pero como no son iguales, viene aquí. Ahora dice num2 es mayor que num1 es mayor a num2. Esto regresa un falso. Entonces esto no se ejecuta. Entonces llega aquí y dice, no se ejecutó ninguna de las dos. Pues quiere decir que num1 es menor a num2. ¿Qué pasa si yo invierto los papeles? Le pongo aquí 3 y le pongo aquí 2 y lo ejecuto. Pues me va a decir que num1 es mayor a num2. Si ven, llegó aquí y dijo num1 es igual a num2. No. Pues este código nunca lo ejecuto. Ahora, llegó aquí y dijo num1 es mayor a num3. Sí, porque 3 es mayor que 2. Entonces me imprimió aquí este texto de aquí. Y este de aquí ya no lo ejecutó porque sí se cumplió esta condición. Y ya por último podemos poner que los dos sean 3. Lo ejecutamos y listo. Dice que num1 es igual a num2. Y aquí está haciendo la comparación. Num1 es igual a num2. Sí. Pues nada más ejecuto esta línea de código. Y así es como funcionan las condicionales en C#. Más adelante veremos cómo funcionan los ciclos. Esto lo veremos muy por encimita. De que casi no los utilizaremos en lo que resta del curso. Pero son muy importantes y para el mundo de la programación creo que son de las cosas más importantes, ya que nos ayuda a iterar listas y diferentes otros objetos. Pero en este caso vamos a ver lo más básico de los ciclos. Y solo vamos a ver dos, el ciclo while y el ciclo for. Vamos a comenzar con el ciclo while, pero ya vamos a escribir la palabra reservada while. Y dentro de sus paréntesis vamos a poner una condición. Yo quiero poner int índice igual a 0. Y ya tenemos nuestro índice. Entonces voy a poner que mientras índice sea menor que 10, ejecute lo siguiente. Ahora, ¿qué son los ciclos? Los ciclos son estructuras de códigos que se van a ejecutar cíclicamente conforme se cumpla la condición. En este caso, como índice es menor que 10, se va a estar ejecutando lo que yo tenga aquí adentro por la eternidad, ya que 0 es menor que 10 y no hay nada que altere esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo aquí voy a poner un console.readline de índice. Y aquí yo voy a poner índice sea igual a índice más 1. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Va a imprimir índice, que va a ser 0. Y a índice le va a sumar índice más 1. En este caso es 0 más 1. 1. Entonces índice va a valer 1. Va a llegar aquí y va a decir índice, que es 1, ¿es menor que 10? Sí. Pues va a volver a ejecutar este código. Vamos a verlo en ejecución. Y aquí, como podemos ver, ya se ejecutó todo nuestro ciclo. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Primero dice, índice vale 0. Entonces, lo voy a imprimir aquí y le va a sumar 1. Ahora índice vale 1. ¿1 es menor que 10? No. Pues voy a imprimir 1 y ese 1 le voy a sumar otro 1. Ahora vale 2. ¿2 es menor que 10? No. Pues voy a imprimir 2 y a ese 2 le voy a sumar un 1. Y ese se le va llevando hasta 9. ¿9 es menor que 10? No. Imprimo 9. Ahora, índice es 9. 9 más 1, 10. ¿10 es menor que 10? No. No es menor que 10. 10 es igual a 10. Entonces, por ende, este código termina de ejecutarse. De esa forma es como funcionan los ciclos. Si yo le pongo por aquí, por ejemplo, true, yo lo que estoy haciendo aquí es que esto se ejecute por toda la eternidad. Y hay que tener cuidado con esto, porque puede ser que nuestro ciclo funcione por siempre y consuma tanta memoria que se nos pueda quemar nuestro programa.
trabar la computadora o incluso romper o descomponer algo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ahora el siguiente que vamos a ver es el ciclo for. Aquí voy a borrar este de aquí. Le voy a poner for. Y el ciclo for tiene una estructura muy curiosa. Primero vamos a declarar una variable que va a ser nuestro índice. Y la vamos a inicializar en 0. Y voy a poner punto y coma. Voy a eliminar el de aquí arriba. Ahora voy a poner mi condición. Mientras índice sea menor que 10. Y aquí lo que voy a hacer es índice más más. Esto de índice más más es equivalente a poner índice igual a índice más 1. Lo que hace el más más es irle sumando a índice 1, 1, 1, así sucesivamente. Y aquí va a ser lo mismo, un console.writeLine de índice. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Le voy a dar en run y vemos que pasó exactamente lo mismo. Inició en 0 porque así es como lo declaramos. 0 es menor que 10. Sí, si es menor, súmale 1. Bueno, primero ejecuta este código y ahora sí súmale 1. Ahora, 1 es menor que 10, sí. Pues súmale 1 e imprímelo. Ya hasta que llega al 9. 9 es menor que 10, sí. Imprímelo, súmale 1. 10 es menor que 10, no. Termina la ejecución del código. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que sea del 1 al 10 en vez del 0 al 9? Pues yo este de aquí lo puedo inicializar en 1 y aquí yo le puedo poner el signo de igual. Vamos a ejecutarlo y lo que hará es que el índice va a iniciar en 1. 1 es menor o igual que 10. No. Entonces va a seguir ejecutando. Y voilà. Aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Y esta es la parte de los ciclos. Lo que vamos a ver ahora son funciones. Las funciones son bloques de código reutilizables que nos permiten dividir nuestro programa en partes más pequeñas y manejables. En este tutorial aprenderemos cómo crear y utilizar funciones básicas y luego daremos un paso adelante para crear una calculadora utilizando estas funciones. Para ello voy a borrar este código de los ciclos y voy a proceder a hacer lo siguiente. Ok, ¿cómo son las estructuras de las funciones? Para ello, por primera vez en todo el curso, me voy a salir de la función main. Por lo general ya es una función que se está ejecutando cada vez que corremos el código. Entonces yo voy a hacer una función reutilizable que me permita ahorrarme el console.writeLine. Yo lo único que quiero es escribir es una función llamada imprimir y ponerle el texto que quiero imprimir. Entonces, para declarar una función, lo primero que tenemos que declarar es el tipo de dato que queremos que regrese. Las funciones pueden retornar tipos de datos como int, string o en este caso void. Void se refiere a que no va a regresar nada, que solo quiero que se ejecute el código que le voy a poner. Y sigue su identificador, imprimir. Y ahora, a diferencia de las variables, lo que vamos a hacer es agregarle unos paréntesis. Y estos son los parámetros que queremos pasarle a esta función. En este caso yo quiero pasarle un string llamado texto. Voy a abrir llavecitas. Y voy a hacer aquí console.writeLine. Y quiero que imprima el texto. Punto y coma. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Yo voy a venir aquí y voy a crear una instancia de mi clase. Aquí es donde vamos a llamar o vamos a mandar a llamar todas las funciones que tenemos aquí abajo de main en nuestro código. Para ello voy a utilizar un tipo de dato llamado var, que en sí es un tipo de dato variable. Puede ser int o string o booleano, pero en este caso lo vamos a generar para hacer un tipo de dato de nuestro programa. Y aquí vamos a hacer la instancia de la clase. Y la clase se llama program. Entonces vamos a hacer un new program o un programa nuevo. Y ejecutamos paréntesis y punto y coma. Ahora, lo que estamos mandando a hacer es crear un nuevo programa, que es esta clase de aquí. Y todo lo que tenga este nuevo programa, guárdalo en la variable p. Ahora, si yo aquí pongo p punto, aquí si ven me salen muchas funciones que trae por lo general las clases y me sale imprimir.
Este imprimir es el de aquí abajo y me pedía unos parámetros. En este caso lo voy a poner entre paréntesis y aquí me dice que me pide un texto. Entonces yo aquí le voy a poner hola funciones y punto y coma. Voy a ejecutar el código y podemos ver que aquí puso hola funciones sin necesidad de escribir console.writeLine, que al final se hacía muy tedioso. Aquí nada más pusimos p.imprimir y ya es mucho más rápido y estamos utilizando código. Lo podemos utilizar las veces que queramos. Ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Esta es una función de tipo void que retorna nada. Vamos a hacer las siguientes funciones para nuestra calculadora. Entonces, abajo de este, yo voy a poner un int y nuestra primera operación va a ser la suma. Y va a pedir de parámetros un número 1 y un número 2. Para pasar más de un parámetro, pues nomás agregamos una coma. Abro llavecitas y yo le voy a poner un return. Este return significa que va a ser lo que va a retornar la función, que en este caso va a ser un int. Y tenemos que retornar por ende un int. Entonces vamos a hacer una suma de los dos números que le pasamos por parámetros y esto es lo que nos va a estar retornando nuestra función. Ahora, ¿cómo la utilizamos? Vamos a venir aquí arriba y aquí yo lo que voy a hacer es una variable int llamada resultado suma y esto va a ser igual a p.suma y le vamos a pasar dos números 10 y 20. Y yo quiero ver el resultado de esa suma. Entonces yo voy a poner aquí mi imprimir. Voy a poner resultado suma aquí entre los paréntesis. Y aquí me está marcando un error. Me dice que el imprimir me está pidiendo un texto, pero yo le estoy pasando un int. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Pues C# nos permite poder transformar nuestras variables, dependiendo de lo que ocupemos, a strings, a booleanos, a doubles, a ints. Y en este caso, para un int, transformarlo a string, yo puedo utilizar el método toString. Para eso le pongo un punto después del resultado suma. Y aquí ya me salen muchas opciones y aquí está el toString. Y esto es una función, por lo que lo tengo que ejecutar con paréntesis. Ahora si le doy a run, podemos observar que nos realizó la suma, que nos realizó el 10 más el 20. Y vamos a hacer esto, una función para cada una de las operaciones aritméticas que conocimos en previas partes del video. Ahora, te reto aquí que pauses el video y hagas el reto por ti mismo. Y una vez que termines, le des pausas y veas la solución que yo hice, que va a ser la siguiente. Ok, ya estamos aquí. Este es el código de mi calculadora. Primero que imprima hola calculadora. Y tenemos aquí la suma. En este caso le cambié el nombre de la variable a suma. Y aquí no hay problema de que se repita este nombre con respecto al que está aquí abajo. ¿Por qué? Todo lo que está dentro de estas llaves, de aquí hasta acá, son código propio de main, de la función main. Y todo el que está por código por fuera no entra con las mismas reglas que lo que está aquí adentro. Por esa razón yo puedo hacer aquí una variable suma y aquí otra variable suma. Si yo pongo esta función adentro de estas llavecitas, me va a marcar un error. Eso es lo que se llama scope. Entonces es muy importante que lo tomen en cuenta. Ahora, aquí también hice una nueva estructura que no había mostrado antes. Voy a copiar y pegar y voy a explicar lo que hace. Antes un string, lo único que hacíamos era poner las dobles comillas. Ahora, para hacer un string que se le pueda concatenar una variable adentro de las comillas, agregamos el signo de pesos. Entonces, ponemos signo de pesos, comillas, y aquí podemos escribir el string que queramos y no es necesario concatenar con un signo de más. Aquí yo puedo concatenar suma con esta variable de aquí. Le puedo poner hola, por ejemplo. Y me va a imprimir eso de aquí sin necesidad de agregar un signo de más, que es muy útil para hacer un código más legible. Ahora, vamos a explicar lo que hice.
Yo en este caso hice mi función de suma que retorna un número 1 más número 2, la de resta que retorna número 1 menos número 2, la multiplicación que retorna número 1 por número 2, y aquí para la división puse un if. Lo que hace este if es que compara que número 2 sea diferente siempre de 0. Si es diferente de 0, quiero que hagas la división número 1 entre número 2. Si no, que me expliques, que me muestres que ocurrió un error porque la división por 0 no está permitida, ya que devuelve un error, y que retorne 0 o cualquier valor que quieras devolver en este caso. Entonces yo voy a ejecutar el código y aquí podemos ver la calculadora. Podemos ver que la palabra suma, que es este de aquí, se concatenó con el resultado de la función. Me dice suma es igual a 3, porque 2 más 1 es igual a 3. Resta es igual a 1, porque es 2 menos 1. Multiplicación me dice que es igual a 2. Y aquí yo le puse 2 y 0 en la división y me marcó el error. Error, división por 0 no permitida. Y me retornó un 0. Y de esta manera utilizamos las funciones para poder crear nuestra calculadora. Ahora lo último y lo siguiente que veremos será el proyecto final. Voy a borrar todo este código de aquí y voy a proceder a explicar el código final o el proyecto final. Lo que vamos a hacer del proyecto final va a ser una calculadora de grados. Vamos a calcular cuántos grados tiene que girar una llanta para llegar a cierta distancia. Para ello lo primero que voy a hacer aquí es un console gradle que diga bienvenido al programa de cálculo de giro de llanta. Lo que quiero hacer es que imaginen que tenemos un auto y este auto tiene un sensor que te permite contar cuántos grados está girando la llanta. Si gira 180 grados, quiere decir que la llanta giró a la mitad de su capacidad. Si giramos 360 grados, la llanta quiere decir que giró una vuelta completa. Entonces yo quiero decirle con este sensor a mi coche que avance 3 metros en base a esta información. Entonces, ¿cómo le hacemos para transformar esos grados a metros o a centímetros? Lo primero que vamos a hacer es formular la fórmula que vamos a estar utilizando para esto de aquí. Primero tenemos que definir el diámetro de la llanta. Que en este caso le voy a poner 4. Digamos que son 4 pulgadas. Porque vamos a hacer la de un carrito de juguete. O la de un pequeño robotcito. Diámetro de llanta 4. Y vamos a hacer la distancia. Vamos a tener otra variable. Que es la distancia que queremos avanzar. Distancia avance. Y digamos que queremos avanzar 10 metros. Bueno, lo vamos a manejar en centímetros. Digamos que queremos avanzar 10 centímetros porque es el pequeño coche. Lo siguiente que ocupamos sacar es la circunferencia de la llanta. La circunferencia de la llanta es la distancia que mide todo lo que rodea la llanta. Entonces vamos a sacar la circunferencia. Vamos a hacer una variable double. Vamos a utilizar double porque vamos a utilizar decimales. Circunferencia llanta igual a... Y aquí vamos a utilizar un método como el console gradline, pero este se llama mat. Y el método mat tiene muchas funciones que nos pueden ser útiles. Por ejemplo, la tangente, el seno, el coseno. Y en este caso vamos a usar una que se llama pi para obtener el 3.1416 lo más preciso posible. Y de aquí lo vamos a multiplicar por el diámetro de la llanta, que está la fórmula para sacar la circunferencia de la llanta. Ahora vamos a sacar los grados de giro para que le vamos a pasar a nuestro sensor para decirle cuánto tiene que girar para cubrir esos 10 centímetros. Entonces vamos a hacer un double grados giro que va a ser igual a... Ahora, esta es una operación matemática que requiere de multiplicación y división. Entonces, para decirle que yo quiero primero hacer la multiplicación, lo voy a poner entre paréntesis 360, que son 360 grados,
por la distancia de avance. Y esto divídelo en la circunferencia de la llanta. Y aquí vamos a poner por último un console.writeLine que diga, voy a poner mi signo de pesos y voy a poner mis llavecitas para avanzar. Voy a abrir llaves aquí adentro, distancia avance, centímetros, la llanta debe girar, y aquí le voy a poner llavecitas también, grados giro, punto, toString, porque al final estamos concatenando un string con bueno, un double con un string. Y aquí le voy a poner un formato. Quiero que el formato sea 0.00 para obtener solo las primeras dos decimales, porque si no nos va a obtener muchas decimales. Grados y listo. Entonces, en sí estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Y aquí le estamos diciendo, para avanzar tanta distancia, la llanta debe girar tantos grados. Vamos a ejecutar el código y aquí me dice, bienvenido al programa de cálculo de giro de llanta. Para avanzar 10 centímetros, la llanta debe de girar 286.48 grados. Y de esa manera estamos haciendo nuestro proyecto final. Lo que quiero agregar aquí es que el usuario que va a estar utilizando esta calculadora, lo ideal sería que en la consola él pudiera agregar cuánta distancia y cuánto es el diámetro de la llanta. Entonces voy a copiar este console.writeLine aquí. Y aquí le voy a poner un texto. Ingrese el diámetro de la llanta en centímetros. Y a este double lo que voy a hacer es ponerle un nuevo método del console que se llama .readline. Lo que hace el console.readline es obtener lo que escribe el usuario de la consola, pero esto me regresa un string y esto es un double. Entonces vamos a hacer algo parecido al .toString, pero aquí lo que se hace es double.parse, que lo que hace es parsear este string a un double para que no haya conflictos con respecto al tipo de dato. Voy a hacer lo siguiente, lo mismo para la distancia que queremos avanzar. Ingrese la distancia que desea avanzar en centímetros. En este caso, la distancia de avance le vamos a aplicar exactamente lo mismo de aquí. Voy a copiar y pegar esto de aquí. Y listo. Y en teoría nuestro programa debería estar funcionando exactamente igual. A diferencia de que ahora el usuario en la consola va a poder agregar los datos por su cuenta. Y aquí me dice ingresa el diámetro de la llanta en centímetros. Voy a poner 10. No, voy a poner 4. Y ahora me dice ingresa la distancia que desea avanzar en centímetros. Le voy a poner 10. Y si ven, me dio el mismo resultado que hace ratito. 286.48. Voy a hacer una última prueba con otros números. Me dice ingresa el diámetro de la llanta en centímetros. Le voy a poner 2. Y ingresa la distancia que desea avanzar en centímetros. Le voy a poner que quiero avanzar 100 centímetros. Para avanzar 100 centímetros, la llanta debe girar 572 grados. Entonces, conforme vaya dando esos giros, la llanta va a avanzar. Y bueno, el carro o el robotcito va a llegar a cubrir esos 100 centímetros. Y de parte ha sido todo. Espero les haya gustado este curso básico de C#. Y los reto a que hagan esto, pero con diferentes medidas o diferentes sistemas numéricos, por ejemplo, con pulgadas, etcétera, metros, y prueben si hay alguna diferencia o no con respecto a lo que vimos aquí. De mi parte ha sido todo. Gracias.